Buenos días, doctora. Nuestro grupo es el infarto agudo de miocardio. Los integrantes son Ayala Micheli, García Madeleine, Parada Isabel, Ribeiro Ada Caroline, Santana Aguirre Taina, Sousa Daniel Vinicio, Santi Esteban Jorge Sebastián y Montaño Vargas Joana. Para empezar, nos haremos la pregunta de ¿qué es el infarto agudo de miocardio? Bueno, esta es una enfermedad que es producida por la muerte o la necrosis de una porción del músculo cardíaco, o también por la ausencia o la disminución de la circulación sanguínea del corazón. Esto priva al músculo del oxígeno y de los nutrientes, y por consiguiente el músculo muere y no se regenera. El bloqueo sanguíneo se debe a una obstrucción en una de las arterias coronarias, ya sea por la formación de coágulos o por la presencia de placas de colesterol en sus paredes. El infarto agudo de miocardio es la principal causa de muerte y esto afecta en mayor medida a los países de ingresos bajos y medianos. Sus síntomas mayormente son dolor intenso en el pecho, sensación de malestar general, mareo, náuseas y sudoración. También este dolor puede extenderse hasta el brazo izquierdo, a la mandíbula, al hombro, a la espalda y llegar hasta el cuello. Cabe recalcar que aproximadamente la mitad de los infartos aparecen sin síntomas previos, y esta enfermedad afecta sobre todo al ventrículo izquierdo, pero también puede extenderse hasta el ventrículo derecho o a las aurículas. Escogimos este tema de investigación porque es una de las principales causas de muertes en el mundo. 1,9 millones de muertes ocurren por año debido al infarto agudo de miocardio. Bueno, esto es una investigación teórica porque su propósito es mejorar las bases del conocimiento científico. Así vamos a poder mejorar el conocimiento humano antes de los fenómenos o los comportamientos. Ahora, los factores de riesgo son lo que es la edad, el sexo, antecedentes familiares, el consumo de tabaco, el sedentarismo, la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad y el consumo de alcohol. Pero el mayor factor de riesgo es la hipertensión arterial porque afecta a las arterias coronarias, lo que va a producir más vulnerabilidad a la enfermedad. Bueno, los factores de riesgo como la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, son factores que pueden llevar a la hipertensión arterial. La población boliviana tiene una incidencia del 30% de presión arterial, por lo tanto, esta corre mayor riesgo de padecer un infarto agudo de miocardio. Nuestro objetivo principal fue describir la incidencia del infarto agudo de miocardio considerando los factores de riesgo como la presión arterial y cuál es la prevalencia sobre la población boliviana. Entre los objetivos específicos, investigamos la epidemiología del infarto agudo y su relación con los factores en todo el mundo, comparamos lo que son los factores de riesgo y cuáles predominan en el infarto agudo de miocardio, la revisión de fisiopatologías, diagnóstico, tratamiento recomendados para los casos de infarto agudo de miocardio y comparar la estructura de la gravedad de ingresos hospitalarios en países más desarrollados. Para la epidemiología, nosotros estudiamos algunos artículos con investigaciones, como por ejemplo uno de Costa Rica que se realizó en el Hospital de Calderón de la Guardia, en el que se comparó factores de riesgo como el sexo, como la edad y como otras patologías de base. En este estudio se determinó que es más frecuente el infarto agudo de miocardio en hombres de la edad de 55 a 64 años, como podemos ver aquí, y en mujeres de 65 a 74 años. Se realizó en 127 pacientes de la edad de 35 a 91 años y aquí tenemos los demás resultados. Entre las patologías de base, los otros factores de riesgo, hipertensión arterial fue el que tenía mayor incidencia sin importar el sexo. Aquí podemos ver que tanto en hombres como en mujeres
tuvieron una mayor incidencia de infarto agudo de miocardio, padeciendo ya de hipertensión. También un estudio muy interesante de Perú reveló que la hipertensión también es el mayor causante. En Perú se analizaron 995 casos de infarto agudo de miocardio en 41 centros hospitalarios y la hipertensión fue del 60.7% de los casos de incidencia. Entre ellos, cabe resaltar que fueron mayormente mujeres hipertensas. Sabemos también que otros factores de riesgo de los que vimos pueden llevar a la hipertensión y por ende se correlacionan. Hola doctora, soy Taina Santana. Bueno, hablando de la prevención de un infarto agudo de miocardio, las personas fumadoras tienen tres veces más la posibilidad de sufrir un infarto, siendo la obesidad y la inactividad física también una complicación que es resultante de la acumulación de la grasa con el colesterol alto, los triglicéridos y el aumento de la presión arterial, que es capaz de danar las arterias y causar la aterosclerosis. Bueno, las enfermedades crónicas también como la diabetes y la hipertensión son un factor de riesgo. O estresse também é um mecanismo que pode causar o infarto agudo de miocárdio devido ao seu aumento da produção dos glóbulos brancos em o corpo em excesso, o que podem também aumentar o risco de la obstrução das artérias. Que também é importante ter cuidado com os antecedentes familiares de las enfermedades cardíacas. Bueno, su diagnóstico es baseado en los criterios clínicos y electrocardiográficos. Y su tratamiento tiene como objetivo principal disminuir la lesión del miocardio y la prevenir de las complicaciones fetales. Pasando a la metodología empleada para este proyecto que realizamos, lo hicimos desde un enfoque cuantitativo por la utilidad que va a manifestar más datos estadísticos para poder así identificar el manejo prehospitalario de lo que es el infarto agudo de miocardio. Y para todo esto utilizamos unos pasos metodológicos que fueron, primero, llevar una revisión bibliográfica de la fisiopatología del infarto agudo de miocardio. También investigamos los estudios realizados sobre la relación de los factores de riesgo para el infarto agudo de miocardio y cuáles fueron los que prevalecieron. Y comparamos la epidemiología del infarto agudo de miocardio entre los países del mundo. Bueno, en conclusión, llegamos a que el infarto agudo de miocardio corresponde a una de las mayores causas de muerte en el mundo. Y según un estudio realizado en Costa Rica, se observó que había una mayor incidencia de infarto agudo de miocardio en los pacientes hipertensos, sin importar el sexo. Y en Bolivia, el 30% de la población presenta hipertensión arterial. Es importante conocer la relación entre la hipertensión y cómo actúa como factor de riesgo para una posterior complicación del infarto agudo de miocardio, la cual es una patología que puede llevar a la muerte. La hipertensión es una enfermedad que puede controlarse y también prevenir la aparición del infarto agudo de miocardio. Los factores de riesgo, pero no menos importantes, como ser el alcoholismo, el tabaquismo y entre otros, son también variables y pueden llevar a una persona a padecer el infarto agudo de miocardio. Finalmente, el infarto agudo de miocardio es una enfermedad que puede llegar a ser prevenida, informando a la población y que puede ser tratada si es detectada a tiempo mediante las pruebas enzimáticas y algunos tratamientos como la oxigenoterapia. Eso es todo. Gracias.